We are in the series Social Issues, and today is the message number 5, but also the subject that we started last week we're going to continue today, and that is in regards to politics. Politics, of course, it is a subject that's very difficult to deal with and difficult to talk because it can create a lot of problems, and people are very sensitive on this subject. So we have been trying to see what God has to say on regards to politics so that we won't be confused by our own personal opinions. Nosotros estamos en la serie Asuntos Sociales. Hoy nos toca el mensaje número 5 y estamos tocando el tema sobre la política. Hoy es el segundo tema sobre la política, y este es un tema bastante incómodo de tratar porque es fácil ofender a las personas o fácil ofenderse, pero lo que nosotros hemos tratado de hacer es ver desde la perspectiva de Dios qué es lo que Él tiene que decirnos a nosotros sobre el asunto de la política. So today we're going to take God's Word as the basis for the sermon today, and that's going to be based on Romans chapter 13, verses 1 through 6, and we're going to read that together. Glenn is going to be helping us the part in English, and I will be leading the reading in Spanish. Entonces vamos a dejar que la palabra de Dios sea la base de este mensaje, y vamos a leer en Romanos capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 6. Tenemos en la pantalla, tienen sus boletines. Glenn nos va a ayudar en inglés y yo voy a dirigir la parte en español. Entonces, adelante, Glenn. Every person is to be in subjection to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Therefore, whoever resists authority has opposed the ordinance of God, and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good, and you will have praise from the same. For it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid, for it does not bear the sword for nothing. For it is a minister of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil. Therefore, it is necessary to be in subjection, not only because of wrath, but also for conscience sake. For because of this, you also pay taxes. For rulers are servants of God, devoting themselves to this very thing. Y ahora veamos. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Queréis vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Por eso mismo ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. As you can see, God is the one who has established government and authority. Authority means the right to rule. So from that perspective, God is the one who has put order in our world, in our society,
as He has put order in everything. Because God is a God of order. God is not a God of chaos, of anarchy. God is a God of order. Pasen. Como ustedes pueden ver del pasaje que nosotros les decía que, como ustedes pueden ver por el pasaje que leímos, Dios es el que ha establecido el gobierno, Él es el que ha establecido la autoridad. No es invención de nosotros, no nace de nosotros los humanos, sino que esto fue establecido por Dios, porque Dios es Dios de orden. Y Él ha establecido orden en todas las cosas que vemos a nuestro alrededor. Toda la naturaleza está guiada con orden. Entonces es natural que la raza humana que fue creada por Dios sea puesta en orden por Dios. Y de aquí podemos ver que el que se opone al orden establecido de Dios está yendo en contra del que estableció, o sea, está yendo en contra de Dios. From here we can gather that whoever opposes what is established by God is going against God. But the question it is, what happens when authority and government ignore God? Because that is the real issue, that is the real problem. When we talk about politics, that's what we are afraid of. For that reason, that is what we are going to analyze today and see what is the real problem that we humans have. And it is because starting with our authorities, starting with our government, they are ignoring God. And by ignoring God, basically, they themselves are becoming gods. And they try to rule with their evil hearts. With their perverse hearts, they are trying to govern society. No wonder this is such a mess, isn't it? Entonces aquí cabe la pregunta, si Dios es el que ha establecido el gobierno y la autoridad, ¿qué pasa si las autoridades y el gobierno ignoran a Dios? Esa es la razón por la que vivimos en el caos que vivimos. ¿O no es así? Por eso hay tanta confusión, por eso hay tanto desorden y por eso no nos gusta la política. Porque hay tanta maldad dentro de la política el momento que olvidamos a Dios. Si es que las autoridades y si es que el gobierno ignora a Dios, entonces, ¿de dónde vienen las leyes? ¿De dónde vienen las órdenes? De los humanos, que somos imperfectos, no solo imperfectos, perversos. ¿O no es así? Con razón que el mundo en el que vivimos está en la situación que está. So I would like to take you to a point to begin with as a basis of the healing that we need, to put things in order as God meant. And that is, we need to make a difference in this world of what it means ethics and what it means morals. Because of the misunderstanding of these two concepts, there is such a chaos in our society. Nosotros vamos a tener que definir, que aclarar estos conceptos, qué es ética y qué es la moral, para poder ir estableciendo los males que aquejan nuestra sociedad y cómo nosotros como cristianos debemos vivir. Si nosotros mismos no entendemos la diferencia entre ética y moral, simplemente vamos a estar como el montón de la gente en este mundo sin saber en qué dirección ir. The word ethics
comes from a Greek word, ethos, which means what is all to be. What is all to be. That is transcendent. It doesn't come from us humans. It comes directly from God, because He is the only one who has the authority and the knowledge to say this ought to be this way. We don't have that kind of authority. We don't have that kind of knowledge to tell others this ought to be. We are not in that position. So ethics, it is external to humans. It comes directly from God. And it is what is ought to be. But morals comes from the word morais, which means the custom of a society, the customs of a city. So it is everything that becomes acceptable in a certain society. And that can change whenever society changes. So the problem today it is that people equate morals to ethics, and that is impossible to mix the two of them. Because they are two separate things. Como vamos a definir lo que significa ética y moral, entonces vamos a esas palabras. La palabra ética viene de un término o de un vocablo griego llamado ethos. Y la palabra ethos significa lo que debe ser. Repito, ethos significa lo que debe ser. Esto no viene de nosotros los humanos, sino esto viene de Dios, porque Él es el dueño absoluto, Él es el creador, el que sabe todo y que sabe qué es lo que nos conviene. Es el único que nos puede decir esto es como debe ser. El momento que el ser humano quiere tomarse esa prerrogativa y quiere decir esto es lo que tú debes hacer, allí estamos hablando de autoritarismo. Eso no es autoridad. La autoridad es delegada por Dios. Entonces, el problema es que la gente ha hecho a un lado lo que Dios dice, así debe ser, y nosotros los humanos queremos poner estas reglas. Con razón que la confusión, el caos y todas las discusiones y dudas que hay en la sociedad es por este asunto. Y ustedes deben haber notado que en la sociedad actual se confunde la ética con la moral, ¿no es cierto? Entonces definamos lo que es moral. Moral viene de la palabra morais, que significa las costumbres de un pueblo. Y ustedes saben, las costumbres aceptadas de un pueblo es diferente de un pueblo a otro, de una cultura a otra, de una temporada a otra. Van cambiando las cosas y vamos nosotros, la sociedad va aceptando. Entonces básicamente la mayoría decide lo que es moral y lo que es inmoral. ¿Sí me entiende? Pero la ética es tan diferente porque no viene de nosotros, sino viene de Dios y nos dice, así es como deben ser las cosas. ¿Qué pasa entonces cuando la sociedad confunde ética con moral? Porque algunos dicen así, ¿no? Que la ética y la moral son la misma cosa. Pero en definitiva son dos cosas totalmente diferentes la una de la otra. La una viene de nosotros, la moral, y la ética viene de Dios. So what happened then? Because of all of this confusion in society, and because society has done a job of kicking God out of government, out of authority, as we were studying last week, then what's happening? Man has to take God's place. And when men become God or gods, could you imagine the mess we're getting into? If we are the ones that are going to determine laws,
what a mess is going to be, that is where the political agendas come to effect, isn't it? And then it is the interest of certain groups or certain people disregarding God and disregarding His authority and disregarding His ethics. They try to establish laws. Basically, we are allowing ignorant people to decide the destiny of society, isn't it? No wonder we have become crazy. Because isn't it madness what we see in society today? It is madness. So many stupid things are being approved day after day, and then we have to abide by them because we elected them. What a foolish lifestyle we have chosen. Entonces, esta es la razón por lo que está pasando en nuestro medio, pero pónganse un momento a pensar. Gente totalmente ignorante de Dios, ignorantes de su verdad, de su palabra, son los que están haciendo las leyes para gobernarnos a nosotros. Nosotros hemos elegido estos ignorantes para que nos dirijan. Y después estamos sorprendidos de las barbaridades que nosotros vemos. Esto se está convirtiendo en un círculo vicioso. Nosotros elegimos a gente equivocada y la gente equivocada nos está gobernando, nos está poniendo leyes. Y después nos sentimos oprimidos, ¿no es cierto? Porque no hay justicia. Entonces ese es el mundo de la politiquería que estamos viviendo en estos tiempos, que es desastroso, desastroso. Por eso cada vez que nos toca elegir es una situación tan triste, porque ni nosotros mismos no hemos sabido lo que es la diferencia entre ética y moral, y nos hemos confundido nosotros mismos. So there we have our real problems with government and authority. So let's go back to Scripture. What is the purpose of government? Basically, we can say two things is the purpose, two aims have government. It is to punish what is evil and to condone what is good. That is the purpose of government. But then that will require that government knows what is right and what is wrong, what is good and what is evil. Do they know? On many occasions they have no clue. It is interesting. But that is what God established authority for, government for. It is to punish what is evil and to condone what is good. Entonces de aquí vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito del gobierno y cuál es el propósito de la autoridad? Básicamente son dos cosas fundamentales que deben cumplir. El uno de ellos es, tienen que castigar el mal y tienen que aprobar lo que es bueno. Tienen que castigar el mal y tienen que apoyar, fomentar lo que es lo bueno. Pero nuevamente la pregunta, ¿y ellos sí saben lo que es el bien? ¿Saben lo que es el mal? En muchos casos no tienen ni idea. Entonces esto nos va a ayudar a ver en qué condición y en qué situación realmente estamos. So what is happening in our world? The majority of countries, well, all the countries actually are independent. But they have seek and found an independence that is not convenient for the countries, independence from God.
Could you imagine you going to a Congress and proposing people to come back to the authority from God? How you will be treated if you dare to say something like this crazy? And that is where we are right now. So that will explain why this world is so evil. And in fact, the Word of God tells us something even that is more tragic. This world, since we decided to kick God out, somebody took his place. And it is Satan, the God of this world. Now just imagine a world governed by Satan. How it is going to be like a world run by Satan. You just turn on the news and you discover how it is a world run by Satan. Injustice, murder, famines, wars, all kinds of problems, injustice, corruption, all of that it comes because who is in charge? Satan is the God of this world. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo entonces? La gente del mundo en término general han decidido deshacerse de Dios. No solo se han independizado de quienes les colonizaban, sino que ahora se han independizado de Dios. ¿Se han oído ustedes la frase que ya mencionamos la semana pasada? La separación de la Iglesia y el Estado. En eso le hemos entendido la sociedad que nosotros tenemos que sacarle a Dios de la Constitución, tenemos que sacarle a Dios de la determinación de los pueblos, porque nosotros solitos queremos gobernarnos, nosotros no le necesitamos a Dios. ¿No es esa la realidad del mundo en el que vivimos? Entonces, como le rechazamos los humanos a Dios, alguien tomó ese lugar. ¿Y saben quién es? Satanás. Porque la palabra de Dios nos dice que Satanás es el Dios de este mundo. ¿O no es así? ¿Y cómo nos damos cuenta que Satanás es el Dios de este mundo? Solamente hay que prender la radio, prender la televisión y mirar las noticias. Y nos damos cuenta del tipo de mundo en el que nosotros estamos viviendo. And then, because of that, because we have eliminated God, then the government, there has been what we call the rise of the state. The government wants to control our lives. And they don't want to deal only with what is due to them and their authority, but they want to invade all the spheres of human behavior. For instance, the government wants to interfere in what is the family. The government wants to control in our personal relationship with God. The government wants to control the sphere of labor, the arts, everything. The government wants to have absolute control. That's called sovereignty. They want to have absolute control of all the spheres of human behavior when that was not given by God. The authorities were chosen by God only to lead in the areas that He had established. They should leave us alone in our issues of conscience, in our relationship with God. They should leave the family alone, but they are now dealing with things of the family. And what a mess they are making of the family. Now in Ecuador we have laws that go directly against the family. Taking away the authority of the parents. In education, taking away the authority of the teachers.
So it is becoming a mess because of the rise of the state, invading different fields that doesn't belong to them. That is what's happening. Entonces, en este mundo que estamos viviendo, estamos notando lo siguiente, que el gobierno está creciendo y se está inmiscuyendo, se está metiendo en áreas que no le corresponden. Se está metiendo en el asunto de iglesias. Se está metiendo en lo que es la relación personal del hombre con Dios. Le está poniendo prohibiciones. Se está metiendo en el área del trabajo. Se está metiendo en el asunto de la educación. Se está metiendo en la familia. Y causando tantos destrozos, porque ahora como le han eliminado a Dios, entonces no hay Dios en el sentido práctico, y ahora el gobierno está tomándose todas las atribuciones de Dios y está causando un caos en todo donde se mete. ¿O no es así? And now, because society has rejected God, they are offended to what is called absolute truth. There is no more absolute truth. Everything is relative, depending on the convenience of anyone. So if you come and you say there is absolute truth, now you are the crazy one. And the reason why we have said and we maintain that there is absolute truth, it is because God is unchanging and He is the truth. And whatever He says is the truth. So that is the other problem. We live right now in a society of relativism. We don't have absolute truth in society. So everybody goes according to their own ways. That is the other reality that we are experiencing right now. La otra realidad que nosotros estamos viviendo como sociedad es que la sociedad ha determinado ahora en su mayoría que ya no hay verdad absoluta. La verdad es relativa. Cada uno piensa como usted quiera y eso es lo que nosotros debemos aceptar, tolerar, aceptar y no hay ningún problema con cada una de las verdades que a cualquiera se le plantea. ¿O no es así? Entonces, como no hay absoluta verdad, ¿qué pasa entonces? Cada uno tiene su propia versión de la verdad. Y ustedes escuchen ahora a los expertos. Mírenlos en la televisión, escúchenles en la radio, lean sus libros y se van a dar cuenta las estupideces que dicen. Pero ¿con qué convicción? Porque ahora son las verdades de ellos. Como Dios, con su verdad, ya no es absoluta para la sociedad, ya no es la que manda, entonces ahora son las verdades de los hombres. Y cada uno conforme a su propia opinión. Esta es otra de las cosas que nosotros estamos viviendo en este mundo. And definitely this is the new philosophy of life. Let me do whatever I want to do. Let me live my life as I wish. Don't interfere with that. Because if you dare to interfere with my life and the way I want to live, then you are going against me. You are damaging, you're hurting me. And that I cannot allow. So that's why even parents cannot correct their children. On regards to sexuality, now the parents are supposed to encourage whatever the child may want. If on a given day the child feels like he's a girl, then the parents are supposed to encourage that. Be open-minded. Don't be narrow-minded.
And that is causing so much confusion, chaos, and literally madness. La nueva filosofía de vida, ¿cuál es ahora en nuestros tiempos? Déjame vivir como yo quiero. Déjame hacer lo que a mí me place. Y si me vienes con alguna regla de lo que Dios dice, me estás haciendo daño, me estás lastimando, no me estás dejando ser libre, por tanto, desaparece de mi vida porque yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿No es esa la filosofía en la que vivimos ahora? Entonces ahora queda como único refugio la iglesia, donde todavía podemos decir qué es lo que Dios dice y podemos decir y corregir a las personas, esto está mal y esto es lo que está bien conforme a la palabra de Dios. Pero ahora, ¿qué pasa si la iglesia sigue la corriente? Si desaparece la verdad absoluta. Y por una mente abierta dejamos que todos piensen como ustedes quieran, como a ustedes les parezca, no vamos a contradecirles, porque a lo mejor se va a resentir y se va a ir de la iglesia. ¿Qué pasa si la iglesia toma esa posición? Allí sí definitivamente se acaba todo. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. So what happens if the church decides to go with the world? Which is happening too in many churches. They won't dare to say what God says. They will condone anything. They will let it be whatever. But this church will stand with the Word of God as the absolute truth. And yes, we will dare to tell you what is right and what is wrong. Because what would happen if this church changes and we decide to please each one of you? And just to get along with you like the world is doing, we don't say what is wrong, we don't say what is right. For the fear that you may be offended and you may leave the church. Could we get to that point? We should not. And it is interesting that the Word of God says that the church is the column of truth. So somewhere there has to be a place where the absolute truth of God remains. Because the moment that we give up on truth, we are finished. We don't have anything to do in society. So just realize how important is the existence of a church in a society that has turned their backs to God. So this is the only place that remains where we can boldly talk the truth of God. The reason I'm saying this it is because we may dismiss the church as something, as an organization of goodwill, whereas it is okay, but it's not as important as it is right now. Right now, the church is the most important institution on earth, together with the Christian family. The Christian families are the only units that are left in society to maintain the truth. So what I do in my house, in my family, is extremely important. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Es que nos demos cuenta en el mundo en el que estamos viviendo y solamente quedan dos lugares de refugio en nuestra sociedad. El uno es en nuestra propia casa, si es que estamos manteniendo
la palabra de Dios como base de nuestro hogar. Si no es la palabra de Dios la base de nuestro hogar, realmente usted no tiene nada. Ya está en la sociedad, ya está en el mundo, en la corriente de los demás. Entonces el único rescate en su casa es si es que en su casa permite que Dios sea el centro de su hogar y que la palabra de Él guíe su hogar. De caso contrario, esas pocas unidades de nuestra sociedad se están también ya destruyendo o están ya destruidas. Y el otro lugar es la iglesia. Si la iglesia no se mantiene, se puede mantener en la verdad conforme a la palabra de Dios, entonces es el único refugio que tiene. Y la razón que le estoy diciendo esto es para que se dé cuenta que la iglesia no es poca cosa, especialmente en nuestros tiempos. Pero muchos le están devaluando o desvalorizando a la iglesia. Le toman como una sociedad de buena voluntad donde me voy cuando me dé la gana. Cuando a mí me parezca, no es una prioridad. ¿Sí me entiende? Si la iglesia no es una prioridad para su vida, entonces está desapareciendo el único lugar donde usted puede recibir la verdad. Esto es demasiado serio. Y la razón por la que estoy diciendo es para que usted reaccione. Reaccione, no se deje llevar por la corriente de este mundo, sino haga algo al respecto. Estamos en época de sobrevivencia. So, in Proverbs chapter 14, verse 22, it says the following. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Let me repeat that one. From Proverbs 14:12. There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. I think this verse applies to us today, because people are choosing what it seems right to each one of them. Aren't they going according to their ways? But they don't think that is a way to death. They think it is a way to life, isn't it? And we need to realize that, because we may be deceived also, and we may take a way that seems right, but it is going to be its end, it's going to be a way of death. En Proverbios capítulo 14, verso 12 dice lo siguiente: hay camino que le parece recto al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que le parece recto al hombre, pero su fin es camino de muerte. Lo que la gente está haciendo fuera de la iglesia, están siguiendo su propio camino. Y según ellos, están viviendo su vida. O sea, es camino de vida. Pero no se dan cuenta que es camino de muerte. Y a nosotros nos toca la oportunidad, ya que tenemos la luz de Dios, para discernir que hay caminos que le parecen al hombre que son de vida, pero realmente son de muerte. Y a nosotros también nos toca discernir eso. Nos toca examinar seriamente y qué vamos a hacer. Since we're living in these days where some of the laws go against God's word, what is the limit of our obedience? Because God is expecting us to submit to authority. That's what we read in the passage. So, for that reason, I would like for you to think in the time of Jesus' disciples. They were confronted by government, and even Jesus himself, he paid taxes.
he sent Peter one day to fish because he didn't have money in the purse, in his wallet. So he sent Peter to fish, and the coin that he found on the fish was enough to pay his taxes. So Jesus obeyed authority. But when Jesus or the apostles didn't obey authority, whenever they were requested to do something that went against God's word. For instance, the council in Jerusalem of the Pharisees, of the priests and all of that, the religious leaders, they gave a stern order to the disciples and said, okay, you can go free now, but you are forbidden. You cannot preach in the name of Jesus anymore. But what did Peter say? He said, okay, then judge yourselves. It is right to obey you instead of God? And that was the question he left with them. And they went and disobeyed. That's the first thing that they did to disobey. They went and preached in the name of Jesus. So the same way for us. We're supposed to obey every order from our authorities. Doesn't matter if they seem right or inconvenient for us, but the only time that we will say no, it is when it goes against the express will of God. That's when we will say no. That is when for us it is enough is enough. And it doesn't matter the consequences that will come. But in general, we would be citizens obedient to the laws of our country, as long as they don't go against His word. And many of the laws don't go against God's word. So we should obey them, even if they are inconvenient for us. But when we say no, it is when they are asking us to go against God's will. And that's when we need to choose between God and authority. Now the reasoning for this is this. God's authority is superior to any human authority. So that's why laws can be overruled by God, because He is our maximum authority. That is the reason. So it's not out of rebellion, it is out of submission. But submission first to God and then to man. Ahora, nosotros a veces nos encontramos con situaciones donde nos ponen órdenes, nos ponen leyes, pero si ellas van en contra de Dios, ¿qué hacemos? Entonces tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Jesucristo. Habían órdenes de pagar los impuestos. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, yo soy Dios, no debo pagar impuestos. No, Él mandó a Pedro a pescar y en un pescadito le encontraron la moneda que necesitaban para pagar los impuestos. Cumplió con la ley. Pero, veamos por ejemplo los apóstoles. Se reúne el concilio en Jerusalén, todos los sacerdotes, los doctores de la ley, y les dan esta orden estricta a Pedro y a Juan y le dicen, ustedes están terminantemente prohibidos de ir y predicar en el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron los apóstoles? Primero contestaron, dijeron, ahora ustedes examinen si será preferible obedecer a los hombres antes que a Dios. La respuesta, ¿cuál era? A Dios primero, ¿no es cierto? No pudieron decir una sola palabra. Y lo primero que hicieron cuando salieron libres después de ser azotados salieron a desobedecer. ¿Por qué? Fueron a predicar en el nombre de Jesús exactamente lo opuesto de lo que les dijeron las autoridades. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que los cristianos estamos ordenados por Dios de sujetarnos a las autoridades, obedecerles a ellos en sus leyes, hasta algunas que nos parecen inconvenientes. Pero nuestro límite es cuando van en contra de algo que ya está establecido por Dios. Allí nuestra autoridad máxima es Dios.
no el hombre. Y por esa razón podemos desobedecer, pero solo porque estamos haciendo lo que Dios nos está ordenando. De caso contrario se llamaría rebeldía. ¿Estamos hasta allí entonces? So what are we going to do now? We are living in a society that most likely we are not able to change the society. Maybe we are not able to change the government. So we have to act according to our conscience. And for us, there is ethics and there is morals. So we need to make that difference. And we will live as people who are going to give an account to God. Because we will be judged by God. And for that reason, our behavior will have to be one that brings glory to God, that is obedient to authority, except in situations when they are asking us to disobey God. That's when we will say no. And we just need to realize that we're living in this world where the God of this world for right now is Satan, but we have the true living God and He is with us. And He is our majority. He is our majority. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Somos gente de conciencia que estamos aquí para glorificar a Dios. Nuestra autoridad máxima es Dios y debemos vivir como tales. Recuerde que somos ciudadanos de aquí, pero principalmente somos ciudadanos de los cielos. Entonces vamos a vivir conforme viven los ciudadanos de los cielos, bajo el reino de Dios, bajo la autoridad de Dios. Y el que escoge vivir la vida conforme a este mundo, eso ya es cuestión de ustedes. Porque se ha dicho la verdad y ya sabemos lo que se espera de cada uno de nosotros. So may God give us the wisdom, the understanding, the discernment to do things right, to His glory. That's the only thing we can do. We won't be able to change others, but we can change ourselves. Entonces ahora solamente nos queda salir y vivir para la gloria de Dios. No podemos cambiar a los demás, pero nosotros sí podemos cambiar en obediencia a Dios. Entonces que Dios nos dé esa fortaleza y esa sabiduría. Let's pray. Dear Heavenly Father, this world that we live in is not an easy place to be. And I know we're longing for that heavenly country where we will be with you all in righteousness. But in the meantime, give us the strength, the wisdom, the love to live for you, to live to your glory. Help us to do just that. Querido Padre Celestial, estamos viviendo en un mundo muy difícil, porque es un mundo que te ha dado la espalda, un mundo que te ha sacado de sus vidas, de sus gobiernos. Y ahora, Señor, ayúdanos a vivir en este mundo difícil, pero ayúdanos a vivir para tu gloria, para tu honra. Que nuestro testimonio sea tan claro, que te traiga alegría y gozo por nuestra obediencia. Danos la fortaleza y la sabiduría que necesitamos. Bendice tu pueblo, Señor, en medio de este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.